épocas más difíciles de la humanidad y en la que se podría considerar una gran pérdida social, cultural, artística y científica, ya que millones de personas inteligentes murieron en esta época, siendo judías o no, siendo odiadas o no. Por ambas partes se perdieron varias personas que pudieron haber hecho un gran bien al mundo, pero siguieron malas decisiones o simplemente tuvieron miedo. Miedo de su sociedad, miedo de los demás, miedo de ser encontrados. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto que se dio entre Alemania, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, etc., en la que directa o indirectamente Polonia se vio afectada a un gran punto. El pianista es una historia real sobre un polaco de nombre Szpilman, un famoso pianista que vivió durante la Segunda Guerra Mundial en Varsovia. Cabe decir que él era judío y en esta época de la humanidad no era un buen momento para hacerlo. Nuestra historia inicia con una exposición de Varsovia, de una manera tranquila y serena de la época. A su vez, de fondo, se escucha una canción de piano, que está siendo tocada por nuestro protagonista. En ese momento, es interrumpido por los bombardeos alemanes, que en un principio no le toma gran importancia, pero en cuanto iniciaron a propagarse de manera más agresiva, decide toda la instalación de radio retirarse a un lugar seguro. En estos precisos momentos se encuentra con una fanática, una señorita a la cual le agarró cariño y posteriormente será más importante para el desarrollo de esta pequeña historia. De repente se nos cambia de escena presentándonos a su familia guardando sus cosas en equipajes para huir de Polonia. En este momento entra Szpilman, el cual, aún sin darse cuenta de la gravedad del asunto, considera que es algo innecesario y dice que prefiere morir en el lugar donde creció que estar huyendo. Esto se nos recalca de manera no específica, diciendo que su pueblo siempre ha estado teniendo que huir a lo largo de la historia, repitiéndose en este momento histórico, la Segunda Guerra Mundial. Con esta opinión, su hermana y poco a poco su familia se le fueron agregando. Pero la gota que conmocionó el vaso fue escuchar que Inglaterra y Francia se unirían a la guerra, pensando que el frente que ellos armarían sería impenetrable y que Alemania no tendría más que rendirse. Grave error en el que estuvieron. Un tiempo ha pasado y se puede ver cómo Alemania está llegando a Varsovia, la capital de Polonia. Nuestro protagonista, junto con su hermano y su padre, están viendo este suceso algo decepcionados y en el fondo temerosos. Se nos cambia de escena viendo cómo estos tienen que adaptarse de una vida llena de lujos y una vida estable a una vida llena de limitantes dadas por Su trabajo duro que habían hecho a lo largo de su vida se fue de la nada al caño. Por supuesto, este no fue el único abuso que hubo. Poco a poco fueron aumentando hasta tal punto de tenernos que llevar al gueto. En este punto, la vida dentro del gueto se ha vuelto casi inaceptable. Un lugar donde los pobres mueren de hambre y los ricos se vuelven pobres. Muy pocos pueden quedar con vida. La propaganda alemana era ejecútalos a todos y luego pregunta. Por supuesto, nuestro personaje no abandona sus raíces aun aunque pudiera. Mantiene su religión en alto y se mantiene en pie con esperanza de tener un futuro mejor. Pero ¿esta fue una buena decisión? Por el momento la vida se ha vuelto cada vez más difícil. Poco a poco van cambiando las épocas
y la hambre hace más, la sociedad se hace para atrás. Parece que todos los están abandonando. Una noche en una limpieza, los alemanes ejecutan a gran cantidad de personas para el día siguiente llevar a las otras a un lugar donde puedan trabajar. Por supuesto, solamente los más aptos. El resto fueron enviados a los campos de concentración, hacia las cámaras de gas. Y el destino de estos es obvio. Una ejecución muy dolorosa. Por suerte, nuestro protagonista pudo sobrevivir gracias a que un amigo en la policía que se le ofreció que se le uniera, pero este se negó, vio algo en él, un talento. Este lo salva y lo pone a trabajar en varios puntos, en las que descubre que no era el único. Otros lograron sobrevivir y esto le da un poco más de esperanzas, ya que pudo ver algunos amigos que tuvo antes de que su familia fuera llevada, antes de que los pudiera ver por última vez. Por supuesto, la vida dentro del gueto no cambió mucho, ya que los trabajos que tenía que hacer eran normalmente de reparación y este no tenía unas habilidades tan laborales a este punto, por lo cual se vio envuelto de muchos castigos y repudios por el cuerpo alemán. Por suerte, por sus habilidades y sus contactos con personas importantes, lo lograron mover a un lugar donde sería más útil, no solamente para los alemanes de esta época, sino también para la revolución que se estaba armando. Polonia estaba harta, quería un cese a esto. No solamente los que estaban dentro del gueto, sino los que estaban afuera, pero obviamente actuaron primero estos. No obstante, nuestro protagonista no quería verse envuelto en esto, ya que ya había vivido lo suficiente por una vida. El suficiente conflicto lo vio obligado a ir con un amigo y solicitarle la ayuda de buscar a una vieja conocida. Este por supuesto lo hizo, pero no tuvo tanto éxito, o no aparentemente. Por suerte, aún así pudo hacer que lo sacaran. Pero, ¿esta vida iba a ser igual? ¿Iba a haber en verdad un cambio dentro o fuera del gueto? Eso fue descubriéndolo poco a poco. Junto con unas personas logró irse, encontrándose con una de las personas que le iban a ayudar. Este a su vez lo envió a otro lugar en el que podría hospedarse por una noche. Pero los recuerdos del gueto, el sufrimiento, todas esas personas que cayeron, que murieron lado a lado, que conoció alguna vez y ahora se habían esfumado como una mancha de la historia, seguirían en su mente. Por supuesto, este no es el final de su historia. Apenas vamos a la mitad. Poco a poco fue pasando el tiempo en la que pudo por fin tener una vida relativamente normal, pero aún así oculto, temeroso, pero con ansias de sobrevivir, con la esperanza de que este conflicto acabase muy pronto. Lamentablemente, el sufrimiento no acabaría ahí, ya que los alemanes en la Gestapo, que sería la policía especial, habrían encontrado a sus amigos y posteriormente lo encontrarían a él. Por supuesto, le habían dado una dirección a la que podría ir en cuestión de una emergencia. Por supuesto que esta situación era una emergencia, ya que por algunas cuestiones del destino lo terminaron descubriendo, viéndose a la necesidad de huir. Aquí encontró una vieja amiga, una vieja persona que lamentablemente nos separó de su vida. Una persona a la que amaba y que ahora ya no podía amar. Pero eso no era importante ya. Lo importante era sobrevivir. Desafortunadamente, la persona encargada de cuidar a nuestro protagonista era una persona muy repudiente. La revolución polaca había iniciado. El conflicto cada vez se hizo mayor. Por supuesto, sus amigos no lo quisieron abandonar, pero tuvieron que. Hubo un momento en el que vio cómo Polonia se armaba más en el conflicto y en la desgracia.
a tal punto de quedarse solo, llorando, meditando, buscando comida por todas partes que pudiera, llegando a un hospital o incluso ocultándose como un muerto. Estaba cansado, y quién no lo estaría en esa posición. Por suerte o desgracia, pudo encontrar a alguien que lo ayudaría. Un alemán de nombre Bill Hansen, un alemán que era por supuesto encargado de la fuerza SS de esa parte de Polonia. No hubiera sido la primera persona en la que hubiera salvado, pero posiblemente fue la última. Cabe decir que a nombre de Stillman fue el único ser humano vestido de animal quien le pudo ayudar, la única persona que se merecía escuchar sus canciones. Lamentablemente para este personaje, terminó falleciendo en un campo de concentración de la Unión Soviética cuando este aún existía. Pero Spielman nunca abandonó la esperanza. Gracias a él pudo reincorporarse, sobrevivir. Poco a poco fue retomando su existencia, pero se olvidó un personaje muy importante. Bill Hansen fue un alemán que estaba en contra de la ideología nazi, pero siendo muy patriótico, tal punto de no querer abandonarlo, pero a veces teniendo que desobedecer algunas reglas para salvar el mundo. Las personas necesitan más personas como esta, sobre todo en estas situaciones. Una historia abandonada de un alemán que ayudó a alguien, que fue más recordado que él. Una persona que luchó, vivió y murió. Pero recordando a a Spielman, él sufrió mucho, perdió más, sufrió, pero logró sobrevivir, con la esperanza de tener un futuro mejor. Esto nos deja algo. Siempre hay que tener esperanza. Bueno, fui yo, Luis Ángel Velázquez. Este fue mi proyecto de historia universal, El pianista. Un tanto dramático, un tanto inespecífico y sí faltaron algunas cosas, pero esta historia es demasiado grande para mí y para un video tampoco. Un video un tanto corto y que creo yo tendría que merecer más tiempo. Pero el tiempo se me acabó. Muchas gracias por su atención.